Vamos a continuar. Nos habíamos quedado con la figura de un cuadrado, que les había dicho que la principal característica es que tiene todos sus lados iguales. Por lo tanto, la base y la altura van a ser iguales. Ahora, vamos a ponerles valores a este cuadrado. Démosle 4 centímetros. Si un lado mide 4 centímetros, ¿cuánto medirán sus otros lados? Cuatro todos. 4 Cuatro. centímetros, ¿verdad? Entonces vamos rápidamente a aplicar las fórmulas. Perímetro es igual, el perímetro de un cuadrado es igual, así, perímetro de un cuadrado es igual a 4 veces A. Y el área de un cuadrado, A de altura o A de base. ¿Por qué le ponen aquí A? A? En el cuadrado está representado con la letra A, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay base y no hay altura. O sea, es lo mismo. ¿Con qué letra representarían ustedes? Puede ser solamente base, solo sería la base, la que está abajo, ¿verdad? La de arriba no es base. Altura, ¿cuál de los dos lados sería la altura? Por eso es que lo representan con la A minúscula. Sería A por A. Que la final sería de sus lados. ¿Cuánto tenemos de perímetro? Si decimos que es 4 veces A. 16 centímetros. 16 centímetros. 4 más 4, 8, más 4, 12 y más 4, 16 centímetros. ¿Y el área? Igual 16 dice 16 16 centímetros. centímetros cuadrados. Cuadrado. 16 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, el perímetro es 16 centímetros y el área es 16 centímetros cuadrados, ¿no? Vamos ahora a hacer un ejercicio solos con otro valor. Borro aquí. Mismo triángulo, otro valor. Mismo triángulo. Mismo cuadrado, otro valor. Mm, valor 12. 12 metros. Trabaje.
¿Cuánto le salió? 48 metros cuadrados y 48 metros de... A ver, 48 si me metros, dice 48 metros cuadrados es metros. área, ¿no? Si me dice metros cuadrados es área. El perímetro, En el 48 perímetro, metros. El 48 área, metros y el 48 área, metros cuadrados. 48 Ya, metros muy bien, cuadrados. ¿no? Entonces sí está fácil esto, ¿verdad? Vamos ahora con otra figura. Déjenme borrar esto. Vamos ahora con otra figura. Con otro paralelogramo sería el término correcto. ¿Se acuerdan la figura de arriba? La primerita que vimos que les dije no es un rectángulo, es un polígono porque tiene lados cerrados, es un paralelogramo porque tiene sus lados paralelos, dos cortos y dos largos paralelos, pero esta figura se llama, un ratito ya le muestro esta figura. Esta figura se llama romboide. 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 Como miran en la imagen, como miran en la imagen, y como les había dicho en la imagen de arriba también, tiene dos lados paralelos, dos cortos y dos largos. En este caso son líneas rectas y las otras líneas inclinadas. Para obtener el área y perímetro de esta figura llamada romboide, existe una característica que debemos tener en cuenta. No es como el cuadrado y el rectángulo al momento de medir la altura. ¿Por qué no podemos medir la altura en un lado? Por ejemplo, voy a señalar aquí. ¿Por qué no podemos medir? Es decir, esta es la altura, esta línea es la altura. ¿Por qué? ¿Quién me da una razón? A ver. ¿Por qué no podemos decir? Porque está inclinada. Porque está inclinada. Por lo tanto, hay un ángulo de inclinación y ya no es la altura original. O sea, ya no es la propia altura, no es. ¿Por qué? Porque está inclinada y existe un ángulo de por medio. Déjeme un ratito, subo la figura para que luego... Ahí. Existe un ángulo de por medio. Por lo tanto, esa no va a ser la verdadera altura. Pero la base sí. ¿Por qué? Porque está sobre una base. Está, como les dije anteriormente, está asentado en una base. La base es la misma, pero la altura no, porque está inclinada. Para encontrar la altura de este romboide, lo que tenemos que hacer es dibujar un triángulo o la línea recta que forma la altura original. En este caso, así. Por eso, en el ejemplo de acá, en donde está la H, representa la altura en donde está la base y lo más alto de la figura, en donde termina o empieza la figura. Puede representarlo de esta forma, dentro del romboide, o puede representarlo fuera del romboide, porque esta también es la altura. Las dos son la altura misma. Esta es la altura. Se le representaba con la letra H. Esta es la altura. Y la base, pues la base. Pero esto de aquí no es la base, ¿no? Se vayan a confundir que si ustedes hacen esta figura, esta partecita de aquí no es la base, porque eso no forma parte de la figura. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos a ver
las fórmulas del perímetro y del área de un romboide. Que si ustedes toman en cuenta, ya lo van a ver, es igual a la fórmula de qué figura. Un ratito que se me olvidó esto. Ay, regresemos. Ahí. Dame un ratito, se me fue para arriba, se me fue para acá. Ahí. Algo se movió por ahí. ¿Ya? Si ustedes miran la fórmula, dice el perímetro de un romboide de lados A y B es perímetro es igual a 2 veces A más 2 veces B. Y el área es de A base por altura. ¿A qué fórmula o de qué figura se parece esta fórmula? No es la misma fórmula Rectángulo. del rectángulo. ¿Por qué? Porque al final las líneas que vemos dibujadas aquí forman un ángulo recto, o sea, ya forman líneas rectas para identificar la altura de este romboide. Al final formamos un rectángulo para identificar la altura, porque necesitamos un lado recto para ver la altura original o la propia altura. Por lo tanto, es la misma forma del rectángulo. Ahora pongamos valores. Si yo digo que su base mide 6 centímetros y su lado, escúcheme esta parte, y su lado mide 3 centímetros, identifique la altura. ¿Qué es lo que tienen que hacer ahí? ¿Qué es la clase de matemáticas que vimos la semana pasada cuando queremos encontrar un lado? ¿No se dan cuenta que es un triángulo rectángulo? Despeje, despeje la fórmula y encuentra la altura. ¿Cómo haríamos esto? A ver, vamos a pensar un poquito. Porque no nos está dando, no nos está diciendo la fórmula nos dice que para encontrar, para encontrar el perímetro es 2 veces A más 2 veces B. ¿Quién me entendió aquí? A ver, el lado A y el lado B, yo les estoy dando. El lado A mide 3 y el lado B mide 6. Pero no les estoy dando la altura. No les estoy dando la altura porque la altura no es de los datos que nos está dando. Tenemos que encontrar la altura. Por el momento podemos resolver o podemos encontrar el perímetro, pero no vamos a poder encontrar el área porque no nos está dando la altura. ¿Sí me están comprendiendo ese lado? Mira la fórmula. La fórmula dice perímetro es igual a 2 veces A más 2 veces B, pero no nos dice 2 veces H, que es la altura, ¿no es cierto? Dije que está parecida la fórmula a la de un rectángulo.
Pero si observa la imagen, tenemos un lado A y un lado B, pero no tenemos la altura. Nosotros tenemos que identificar cuál es el valor de la altura. Por el momento, podemos saber cuál es el perímetro de este romboide, porque la fórmula nos dice perímetro es igual a 2 veces A más 2 veces B, que son ¿qué? Los lados, son los lados del romboide. ¿Qué pasa ahora con la altura? ¿Cómo identificamos el área si el área nos dice que es base por altura? ¿Cómo identificamos eso? A ver, base por altura. El lado A no es el mismo de la altura. Pues vamos ahora a ponerle un valor a la altura. Primero vamos a identificar cuál es el perímetro. Perímetro es igual a 2 veces A mide 3, 3 más 3, 6. Vamos a poner la fórmula completa. A 2 veces A más 2 veces B, ¿verdad? ¿Ya? Perímetro es igual. 2 veces A, ¿cuánto es? 4. 2 veces A, ¿cuánto es? 6. 6 centímetros. 6, Y 2 veces B, 12 centímetros. centímetros. Entonces diríamos, perímetro es igual, 6 más 12, 18 centímetros. Ahora sí, pongamos una altura. Una altura para obtener el área. Si de base tenemos 6 y de un lado tenemos 3, pero sabemos que ese lado no es la altura, porque, como nos dijo su compañera, está inclinado, por lo tanto no es la altura verdadera. La altura debería ser mayor o menor que este lado inclinado. Menor, dicen. La altura debería ser menor. ¿Por qué? Solo imaginemos que parémosle un poquito a la línea inclinada. Va a ser más alta que la altura. Por lo tanto, podemos decir que la altura podría medir 2 centímetros. Ahora sí, obtenga el área. Saque el área de este romboide. ¿Cuánto le salió de altura? Perdón, ¿cuánto le salió de área? 12 centímetros cuadrados. 12 centímetros cuadrados.
A diferencia del rectángulo, perdón, a diferencia del cuadrado, los valores son diferentes, ¿no? Uno sacó 12 y el otro sacó 18. Ujú. Este tipo de ejercicio se puede trabajar siempre y cuando nos den los valores, ¿no? Los valores tenemos, pero aquí ya apareció un lado, como les hago caer en cuenta, apareció un lado, no es altura, es lado. Entonces sí tener en cuenta la fórmula, porque la fórmula nos dice 2 veces A más 2 veces B, que son los lados, mientras que el área nos dice la altura, que está representada con la letra H. Siguiente figura. Vamos ahora a ver esta figura. Un ratito para ver esta figura, que esta es una de las más, que su fórmula cambia totalmente. A ver, veamos. Para usted, ¿qué figura o cómo la llama usted a esta figura? Un rombo. Es un rombo, ¿no? Rombo. Vamos a obtener el perímetro y el área de un rombo. Pero pregunto aquí, ¿el rombo tiene una base? ¿El rombo tiene una altura? ¿El rombo tiene lados? Meditemos, a ver, pensemos. ¿Tiene una base? Base no tiene. No. Base no tiene. ¿Altura tiene? Sí. Tiene Altura altura. sí tiene. ¿Lados tiene? Sí, sí tiene Lados lado. sí tiene. 4 lados, ¿verdad? Ahora, en el rombo tenemos identificado con la letra A minúscula los lados. Los lados, ¿no? Con la D mayúscula, que pueden ver ahí la flecha con la D mayúscula, van a medir la longitud que tiene este rombo, o sea, qué distancia tiene, porque base no tiene, pero tiene una distancia de punta a punta. Y con la D minúscula vamos a llamarle altura. La D minúscula, la altura, la D mayúscula, la longitud, o sea, el largo que tiene el rombo, y con el lado A, los lados. La letra A, los lados. Ahora vamos a identificar, repito, no tiene base. El rombo no tiene base. ¿Tiene altura? Sí, tiene altura. Está representada con la letra D minúscula. Tiene una longitud, o sea, tiene una medida que va de punta a punta en forma horizontal. Y tiene los lados que está representada con la letra A minúscula. Por lo tanto, vamos a ver la fórmula del perímetro y del área de un rombo.
Ujú. Esto acá. ¿Ya? El perímetro de un rombo es P es igual a 4 veces A, que A representa los lados, ¿no? Ahora, para obtener el área de un rombo, es decir, tiene unas diagonales que a la una le podemos identificar como altura con la letra D minúscula y la longitud con la letra D mayúscula. ¿Cuál es la fórmula del área de un rombo? Área es igual a longitud por altura sobre 2. A longitud por altura sobre 2. Les voy a, aquí al ladito les voy a poner a ver lo que es. A minúscula representa, A minúscula representa los lados. La D minúscula representa la altura. Que sí tiene un alto, ¿no? O sea, tiene una medida de altura. Y la D mayúscula representa la longitud, la distancia que hay de punta a punta entre esta figura, ¿no? A lados, D minúscula altura, D mayúscula la longitud que tiene este rombo. También podría decirse que podría ser la base porque es lo más largo del rombo, ¿no? Pero ya vemos la longitud porque si analizamos la figura no tiene una base, pero sí tiene una altura, tiene una longitud de punta a punta, ¿no? Ahora sí, vamos a poner valores para obtener em, el perímetro y el área de este rombo. A va a ser igual A va a ser igual a 5 centímetros. D minúscula va a ser igual a 6 centímetros. Y D mayúscula va a ser igual a 8 centímetros. El lado más largo. Por lo tanto, va a ser el lado más grande. O, perdón, la longitud más grande, no lado, que los lados son los. Apliquemos la fórmula. ¿Qué nos dice la primera fórmula para obtener el perímetro? Perímetro es igual a 4 veces A. Perímetro es igual a 4 veces A. Por lo tanto, sería 5 más 5 más 5 más 5. ¿Cuánto sería? 20. 20, 20. 20 centímetros. Ahora vamos a la fórmula del área. Nos dice que el área de un rombo es igual a longitud por altura
sobre 2. Reemplacemos valores. Es igual, D mayúscula mide 8, D minúscula mide 6, y a esto sobre 2. ¿Cuánto es 8 por 6? 48. Quedaría entonces 48 sobre 2, ¿verdad? Simplifique. Saque la mitad de 48. Simplifique. Es una fracción. 48 meses. 24 sobre 1, dicen. El área de 24. 24 sobre 1 es igual a ¿qué? Todo número sobre 1 es igual al mismo número. Al mismo número. Todo número multiplicado por 1 va a ser igual al mismo número, ¿no? Entonces, el área de este rombo ha sido 24, ya se me bajó, 24 centímetros cuadrados, ¿no? Y 4 centímetros cuadrados. Ahí. Entonces, hasta aquí hemos visto áreas y perímetros o perímetros y áreas de 4 figuras que conocemos. Rectángulo, cuadrado, rombo y romboide, que el romboide es parecido al rectángulo, pero inclinado. ¿De acuerdo? Eh, de tarea, les va a quedar la actividad de la página 62. La actividad de la página 62. Denme un ratito, ya le proyecto. De tarea les va a quedar, déjenme anotar. Perímetros y áreas del cuadrado, del rectángulo, del rombo y del romboide, ¿no? De tarea les va a quedar la actividad del libro de la página 62, que son estas figuras. De su libro, ¿no? Página 62. Ahí tienen las 4 figuras donde pueden obtener, incluso les da los valores de los lados, de la altura, de la base, de las longitudes, para que puedan obtener el perímetro y el área. El perímetro y el área, las dos fórmulas, ¿de acuerdo?
Hasta ahí nos vamos a quedar, chicos. Volvemos en unos 5 minutitos. ¿Por qué? Porque quiero que encuentre su deber de inglés de los verbos. Por favor. ¿De acuerdo? La tarea de inglés de los verbos, los verbos regulares. ¿Sí? Volvemos, chicos.